ahora quiero hablar de educación porque, bueno, un padre, no sé si seguiste la información, en Por Bahía supuesto. Blanca, se viralizó por todo lado, que se presentó en el colegio o en no sé dónde, en una reunión con más padres que no van nunca al colegio, que esto, que lo otro, que los pibes es una escuela técnica que debe ser industrial, y que van a salir todos burros. Y bueno, yo qué sé, el padre estaba enojadísimo, se viralizó porque les planteó a los profesores: no vienen ustedes nunca a trabajar, hubo feriados largos, puente, ahora 2 días de paro, no tuvieron en toda la semana, y mi pibe va a ser un burro, y lo único que va a salvar a la Argentina es la educación. Y este tema ya lo venimos charlando en este programa de la pandemia. Este programa se dedicó mucho a la educación, y con nuestro entrevistado, que ya lo habíamos entrevistado varias veces, vamos a hablar con Damián Meltzer, profesor de la UBA, sociólogo. Así que tiene como para charlar un ratito con nosotros sobre este tema, no tan puntual este tema, sino de educación en general. Damián, ¿qué decís? Muy buen día. Martín Hauserman, Tamara 40 te saludan. ¿Cómo estás? Hola Martín, hola Tamara, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Todo muy Acá bien. muy ¿Vos bien. bien? Día. Bien, todo bien, muy Vale. bien acá, empezando el fin de semana. Perfecto, 10 Gracias. puntos. Bueno, seguiste la información esta. Vamos a volver en directo al hueso. Queremos volver un poco cada tanto a hablar de temas de educación, porque para nosotros es bastante importante. Yo no soy universitario, soy técnico en comunicación social. Tamara es locutora, Sí. pero todo el mundo sabe que lo que te va a dar un poquito de buena vida en general es tratar de terminar la secundaria y después formarte en un oficio, en una profesión, ser técnico de algo. Es lo que me parece que la Argentina tiene que ir para ese camino, pero creo que los políticos nada de eso hablan. Pero, sí, está bien tu introducción porque nos coloca en el lugar donde imaginamos que la educación nos lleva. Lo que sucede es que la realidad está demostrando que no necesariamente nos lleva ahí, porque ¿qué es lo que vemos? Que la salida del mercado laboral es de proyectos individuales, es decir, si me sale bien o no una apuesta que hago. Está muy socializado en la juventud el ser repartidor, ¿no es cierto?, como actividad laboral, Sí, como ir a juntar el mango. sí. La perspectiva de un trabajo fijo como nuestra generación la tuvo no está planteada. Y cuando digo esto, no digo para tratar de ser lo más claro posible, no voy meramente a una cuestión de si es este gobierno, el gobierno anterior, claro, y la política educativa local solamente de Argentina, sino que uno puede encontrar esto en cualquier información y documento internacional. Está planteado en los documentos de los organismos de educación, UNESCO, el mismo grupo del Banco Mundial dedicado solo a educación. Sí. Ellos plantean que hay que hacer enseñanza de habilidades blandas, las denominan, de capacidades, emociones, ¿no es cierto? Sí. Concentrarse en 3 esferas o 2 centradas, matemática y lengua, y que los estudiantes después hagan su propio desarrollo a lo largo de su vida. Me interesa Es decir, mucho lo que está diciendo. Entonces, a nivel internacional, la preponderancia para un pibe que termina la secundaria es saber leer, escribir, razonar, interpretar un texto, todo eso, y aparte exacto. y saber matemática. Exacto, porque el argumento, por supuesto, que se entienda bien, esto es una entrevista, no vamos acá a desplegar cada cita y cada punto de los documentos, ¿cierto? Pero los documentos más fuertes están planteados en el 2015, todos esos documentos suscribió Argentina como más de 140 países en el mundo. Estoy hablando de documentos entre la ONU, es decir, UNICEF, UNESCO, el Grupo Banco Mundial. La línea, esto es lo que me interesa, que se pueda comprender esto, ¿no es cierto? Sí, la línea de política educativa a nivel mundial parte de la siguiente premisa. Tenemos una situación de incertidumbre, no sabemos muy bien cómo va a ser el mercado laboral. Está claro que ya no es más la carrera laboral como conocíamos tradicionalmente, que entrabas en un oficio, te formabas, ibas creciendo en tu propio trabajo, e incluso a veces ingresabas sin una titulación, ¿no es cierto? Y te ibas formando ahí y después hacías algunos cursos o algo más, sino que acá lo que se trata es de tener una concepción abierta para que el mercado laboral se llene de trabajadores que puedan ir
haciendo un poquito de cada cosa según las circunstancias y la incertidumbre del mercado. A ver, Damián, estamos hablando con Damián Meltzer, sociólogo y profesor universitario. Tengo tantas preguntas para hacerte que creo que no va a alcanzar el tiempo. Damián, está bien, ahí no te estoy interpretando bien. Yo tengo esta teoría no, hablo con profesores de la UBA, mi hermano que es contador, con el otro, con amigos míos, ingenieros, todo. Ahora, está bien lo que decís, pero, por ejemplo, hoy la carrera típica, abogado, contador, ingeniero, todo eso, los pibes, es decir, los pibes que se reciben, ¿es como era antes o también paralelamente un pibe que no se reciba y que, por ejemplo, entra a Mercado Libre, a laburar en Google, todo, termina la secundaria, en vez de hacer una carrera universitaria, se mete hace un par de cursos, se mete en estas empresas? Hoy este tipo de empresas, la tecnología, todo este nuevo desarrollo del mundo, ¿no ha cambiado un poco la visión? Che, ¿ser ingeniero sirve o me conviene más laburar 5 años en Mercado Libre donde voy a salir como y voy a aprender lo mismo, o en Google o en estas empresas líderes tecnológicas a nivel internacional? Eso te pregunto. Sí. Es una combinación de múltiples factores. Quiero decir, la tendencia general es a que todas las carreras universitarias están haciendo sus reformas educativas. ¿Y qué hacen como reforma educativa? Colocan una titulación en una comprensión más general, ¿no es cierto? Y hay materias más específicas que se convierten en postítulo, posgrado, que habrían que pagarlo. Entonces vos ya tenés una población, por ejemplo, en odontología, el tema implantes. El implante no está más incorporado a la carrera hace ya casi 10 años. Entonces, se recibe un odontólogo que conoce, ¿por qué no? Porque implantes es más específico, requiere más particularidades, y no todo el mundo se hace implantes. Entonces, el que quiere estudiar sobre implante sale y se vuelve y empieza a hacer de manera más específica, hace ese curso y tiene que pagar aparte. Sí. Esto es más general. Ahora, por supuesto, después también están las cuestiones de cómo cada uno a veces hace una carrera. Por el otro lado, vos hablaste de la tecnología. La tecnología ha simplificado mucho. Sin ir más lejos, ahora está planteado todo un debate con la inteligencia artificial en educación. Porque incluso los textos... en educación uno podría discutir, les comento, ¿no es cierto?, Martín Tamara, en el colegio donde yo trabajo, hay un grupo de docentes con los que discutimos y reflexionamos cuál es una pregunta sobre la educación. Si un estudiante puede usar el chat GPT para y sabe hacer una buena pregunta y coloca y el chat responde y arma un buen texto y un texto coherente que puede pasar desapercibido como un texto hecho por alguien humano y con categoría científica, ese estudiante ¿comprendió o no comprendió el problema para servir una pregunta? ¿Me siguen la lógica? Sí, claro que sí. A la educación se le dan muchísimas preguntas que estaría bueno tener la posibilidad de debatirlo y reflexionarlo, ¿viste? Damián, igual te llevé por un terreno. Este tema está buenísimo, pero reconozco una cosa, quiero ir más. Este tema te voy a volver a convocar porque acabo de recordar que me gustó hablar con vos varias veces cuando hablamos en los ciclos de Directo al Hueso, para hablar más de estos temas universitarios y todo este razonamiento de esta lógica de cómo viene el mundo y el futuro en la educación. Pero vamos ahí porque Tamara te va a hacer la primera pregunta, pero vamos al tema de la secundaria, que fue por lo que te convocamos más precisamente para hablar más del tema del padre. Mira, Tamara tiene una reflexión y una noticia para darte, a ver. Bueno, ayer 30 de junio salió una publicación en Infobae que dice prueba aprender. No sé si estás al tanto de la noticia. Dice, en varias provincias 9 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel esperado al terminar la secundaria. Esa es la pregunta, esa es la pregunta. Vos como profesor, ¿qué estás viendo? Porque el debate del padre, donde dice que son todos burros los pibes y van a salir todos burros. Eso. Todos los niveles educativos están en esa situación. ¿La universidad también? ¿La universidad también? A la universidad llegan estudiantes a veces con dificultad de comprensión de texto. Hay todo un sistema educativo. ¿Y cómo hacen ustedes como profesores si el pibe no sabe? Si Cachito se... Ahora, te hago una pregunta, perdóname que te interrumpa. Este problema, si Cachito se compró 4 caramelos y le vendió 2 y después le regaló 1, un problema. Hay pibes, yo te digo, me duele en el alma. Pero regla de 3 simple, regla de 3 básica, hay pibes que de quinto año no lo saben hacer, No, por supuesto.
Ayer estaba en una reunión con una docente y me mostraba que no estaban sabiendo usar la calculadora, dónde poner, en los decimales, dónde poner una coma, porque ponían el símbolo de grado en vez de la coma, confundido. ¿Ok? O sea, estamos hablando de un curso en segundo año de secundaria. Qué noticia. O sea, pero bueno, perdóname. A lo que quiero ir, a lo que voy es, Sí. perdónenme, pero a lo que voy es, salió hace muy poquito también la información de que en tercer grado estaban con dificultades de la lectocomprensión. ¿Eso en qué grado lo tenés que saber ya en primero? Y entre primero y segundo grado ya hay una comprensión lectora. Claro. Ahora, lo que sucede por eso el problema acá es de amplio alcance. Claro. A veces uno parece una discusión pequeña, pero de lo pequeño a lo grande uno puede encontrar los conectores. Desde la cuestión salarial, y vamos al tema del papá diciéndolo del tema, oponiéndose a los paros, porque uno ve hace un acto reflejo, que es, hay un paro, me desorganiza la vida, no quiero más los paros, porque quiero que mi pibe vaya ahí, pero no por ir necesariamente a la escuela, se está demostrando que se está aprendiendo. Claro. Pero no, y eso no significa que los docentes no estén enseñando. ¿Me explico? Hay una combinación ahí que nos quiere llevar a un debate de características de una deliberación masiva. Este es el planteo para mí más profundo. Deberíamos poder animarnos a un llamemos para viste que a veces hay que poner como títulos, un congreso pedagógico, sí, pero que abarque a los niveles, que tenga en ese congreso pedagógico la voz en algún punto cantante, estudiantes y docentes, no otros intereses ajenos a la educación. Y Damián, el padre, ¿vos estás de acuerdo con el padre lo que planteó? ¿Tiene razón el padre? No, razón. Tiene un ángulo de razón, porque inevitablemente los paros o el cese de trabajo por parte de los trabajadores afecta la vida cotidiana, está claro. Ahora, lo que el padre debería discutir es, en algún punto, colocar en el centro de escena, es por qué alguien hace paro. Yo tengo una formación docente de toda mi vida. Yo tengo 45 años, desde los 20 años me estoy formando. ¿Está bien? Sí. Ahora, si uno llega a un paro, nadie se formó para hacer un paro. Me explico, decir, es algo difícil, porque aparte imagínense, convencer a más docentes, a muchos, todo, que hagan un paro. ¿Por qué llegan a un? Bueno, muy sencillo. Un docente al día de hoy, en provincia de Buenos Aires, voy a hacer números más cerrados, ¿no es cierto? Pero Damián, los motivos de los paros son tremendos, yo los escucho. Bueno, a ver, estamos en particular con de las auxiliares docentes, que tenían alguna inscripción, pero el papá lo que hace para mí muy correctamente es colocarlo en todo un registro histórico, es decir, hay paro acá, hay paro allá, hay paro ahí. Entonces, pero veamos lo siguiente. Pero a veces paran pero vos no podés como docente parar en solidaridad con la represión de Jujuy. No me parece que sea la función de un docente. No puede parar por eso. Lo que pasa es que más allá de la represión, justamente en Jujuy, sí, se está peleando por sueldos de 34.000 pesos que están teniendo. No hay ningún problema, pero en Jujuy, que paren los docentes de Jujuy, ya estaban de paro los docentes de Jujuy. Después se politizó el tema. Y en asociación con los docentes de Jujuy y para solidarizarse, paran por eso. Pero me parece que no está correcto para mi punto de vista. Vos no podés parar. Entonces en la Argentina vas a parar todos los días en solidaridad por todo. Bueno, pero la solidaridad es como un poco de todo. A veces una solidaridad puede tenerla por empatía, ¿no es cierto? Y a veces la solidaridad puede ser porque uno dice, che, a mí me pasa lo mismo, y ahí me están mostrando que hay que reaccionar. Está bien, Damián, pero yo puedo agarrar cuando termina a las 5 de la tarde, cuando termina los horarios docentes, marchamos todo a la legislatura de La Plata en solidaridad, pero no, ¿por qué parar y dejar a los pibes sin estudiar? Yo también me solidarizo también, si fuera, porque uno tiene razón, uno tiene una empatía, uno se tiene que poner en el lugar del otro. No obstante eso, pará después de clase, dale clase a los pibes y caminen todos a la legislatura de La Plata a solidarizarse con los docentes de Jujuy. Mira, es muy típico en educación, sobre todo, hacer paro sin firmar libros los libros de tema, no, los libros de presente.
Es muy común. Es decir, la docencia va al colegio, va a la universidad y el paro es quita de firma. ¿Me explico? ¿Por No. qué? Porque quieren dar la clase. Es decir, muchos docentes no firman diciendo, es como que no me presenté, pero a los estudiantes les doy clase y trabajo con ellos. ¿Pasa eso? Uno, dos, es muy común. Mirá qué bien. El paro que uno ve cuando la gente está en la calle es porque ya no alcanzó más lugar de quejarse, vamos a decirlo de alguna manera, ¿me explico? Claro. Viste, uno va, es como en el edificio, uno se queja porque le subieron las expensas en su departamento, lo habla con su mujer, con su familia, después lo habla con el vecino, después lo habla con los vecinos del piso de abajo, y después en un momento de repente hay una reunión de la administración de consorcio, y a veces se decide, no sé, lo que fuese, echar al administrador, no sé, me explico, pero cuando uno no va resolviendo el problema va buscando los caminos. Pero yo vuelvo a decirte, ¿por qué hay una solidaridad con la gente de Jujuy? Una maestra de 4 horas por día de primaria que ingresa a la educación, en su sueldo, el básico, el básico, 4 horas por día, estamos hablando que no tiene espacio para corregir, es decir, tiene que corregir en su casa, y la planificación no tiene en este horario que digo yo, la tiene que hacer en su casa. Gana de básico 69.000 pesos. Así entra una docente hoy. La docente que yo quiero que forme a mi pibe. ¿Me explico? No, está clarísimo eso, pero eso indudablemente es una locura total. ¿Pero por qué? Está Sí, bien, pero ahí, por eso, perdón Martín, te interrumpo un segundo. Sí. Ahí hay un punto. El segundo punto, otro elemento. Docente de secundaria con el máximo de antigüedad, es decir, 20 años de antigüedad, entra a trabajar en un colegio con que trabaje 1 hora reloj, ¿sí? Por día, es decir, un día, vamos a poner eso trabajo, por decir, los martes de 8 a 9. Sí. 4 martes en el mes, más o menos, ¿no es cierto? 18, Cobro a fin de, sí, cobro a 16 fin de horas. mes, tengo 20 años de antigüedad, cobro 6.000 pesos de básico. ¿Me siguen? Sí, las aulas no. tienen 30 pibes, Impresionante. algunas tienen 20 y pico. Estamos con un trabajo donde la educación está completamente no homogenizada, sino heterogénea. ¿Qué significa esto? Algo que me parece que es muy interesante cuidarlo y pensarlo en el buen sentido. ¿Qué significa esto? Que estamos acostumbrados nuestra generación a que venía el docente, daba un tema y todos teníamos que aprender el tema que daba el docente. Acá el docente da el tema, hay estudiantes que les cuesta la escritura, entonces les propone que hagan oralidad. Hay estudiantes que... Cuando decís estudiantes que le cuesta la escritura, que son estudiantes de la secundaria. Estudiantes secundarios de primaria pueden tener ciertas condiciones en su propio desarrollo que te exigen como docente que adaptes cierto contenido. ¿Te pasa mucho eso? Eso está en todas las aulas. Escuchame, y me estás hablando de colegios de dónde, Damián. Son Loma de Zamora, pero yo te estoy hablando de un informe general porque yo tengo la suerte de trabajar en los 3 niveles educativos. Y Damián, pero te digo una cosa, me estás hablando de algo que es un desastre. Bueno, y los políticos, por eso, estos políticos de merda, ¿de qué se están ocupando? De la runfla, porque lo que me está diciendo vos es, en la Argentina no sale, esto lo que me está diciendo es dramático. Bueno, pero lo que pasa es que la política argentina, a la que estamos acostumbrados, nos está mostrando... Salvo que los políticos le convenga a toda esta gente para tenerla cautiva y que sea el 50% de la población ignorante para que lo sigan votando, para que se coman todo el verso de ellos, toda la runfla y lo sigan votando a ellos, porque yo no veo otro significado a todo esto. Lo que me está contando es dramático. Por formación o no lo sé. Uno podría pensar que la Alemania del 33 votó a Hitler y Alemania en ese entonces estaba considerado como país de la Ilustración, lleno de cerebros y de pensamiento desarrollado, ¿me explico? Sí. Es decir, no sé si hay una mecánica en la cual, una mecánica tipo, ¿cómo decirlo?, como de conspiración en cuanto a, bueno, yo no los educo porque... No, está bien, pero no soy vos sos sociólogo, yo no entiendo nada de esto, pero mi sentido común me lleva a lo que contás de Alemania es correcto, pero los motivos también fueron otros, venían de la Primera Guerra Mundial, venían de un tema nacional, hay unos componentes tremendos ahí, que no quiero... Lo recorto por el tema meramente educativo, por supuesto estoy de acuerdo con vos, bien. Hay un montón de otros factores, pero a lo que voy es lo siguiente, yo creo que
esto es un poquito más allá de eso. Acá hay una política, por eso yo decía que no es un gobierno o el otro, es casi una política Claro, no, total, del total, Estado. total, Porque, por ejemplo, total. vos hoy agarrás y dedicás todo lo que está indexado en el país hoy en día, todo lo que aumenta, está vinculado lo que está garantizado que también aumenta son los bonos y la deuda de los bancos y de la deuda de este país. Damián, te voy a tener Entonces, que... Damián, viste sí. que te dije, el tema es interesantísimo. ¿Sabés cuántas Sí, preguntas sí, tenemos sí. con Tamara? No, Pero me están qué pidiendo guardado. me están pidiendo la tanda y ya me pasé 6 minutos de la tanda. Damián, ¿te Ok. parece bien? ¿Te parece? Sí. Sé que te gusta salir, te gusta charlar en general, bueno, obviamente vos sos profesor. Te convocamos, Sí. si podemos el sábado que viene hacemos 10 minutos de vuelta y si no el otro sábado te convocamos porque también te quiero dejar picando una pregunta para reflexionar, pero no para que me la contestes ahora. ¿Y los docentes están preparados para lo que se viene? ¿O los docentes también tienen que empezar a capacitarse un poco? Esa es la pregunta que te dejo. Perfecto. Dale, Tomo porque la también, pregunta y claro. quedemos para un próximo programa. Espectacular, dale. Seguinos en redes, Dale. @, directo al hueso, porque tu nota va a estar en redes sociales con Tamara, después la recortamos, la ponemos para que vos la Dale. puedas extraer también, lo digo al aire para que la tengas también, porque es interesante Dale. que en un horario de estos a la mañana, después la nota esté en redes para que todo el mundo pueda compartir este tipo de charlas de educación. Muchísimas gracias, Martín y Tamara, gracias por el espacio. Un abrazo grande, gracias. Otro para ustedes. Igualmente, Que estén- chau, chau. Damián Meltzer, profesor lindo porque con Damián, porque él es de primaria, de secundaria y de universidad.